En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bueno, el objetivo de la sesión de esta comisión es conocerle el informe de política monetaria que debe realizar por mandato del orgánico constitucional el Banco Central ante la Comisión de Hacienda. Así que le damos la bienvenida al presidente del Banco Central, don Mario Marcel, y a su consejo, doña Rosana, don Joaquín, don Pablo, don Alberto, y a los funcionarios del Banco Central. Y presidente, somos todos oídos para que nos imponga de las novedades de este informe de política monetaria. Muy bien, muchas gracias, presidente. Señor presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, senador Ricardo Lagos Weber, senadores miembros de esta comisión, senadoras y senadores. Agradezco la invitación para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos macroeconómicos recientes, sus perspectivas y sus implicancias para la política monetaria. Esta visión está contenida en detalle en el informe de política monetaria de marzo de 2019 publicado esta mañana. Asimismo, estos antecedentes aportan el trasfondo para la decisión adoptada por el Consejo en la reunión de política monetaria del viernes pasado. En esa reunión decidimos por unanimidad mantener la tasa política monetaria en 3%. Al mismo tiempo, señalamos que de acuerdo con el menor nivel de la inflación y sus perspectivas, se requeriría mantener el estímulo monetario por un tiempo más prolongado, haciendo una pausa en el proceso de normalización de la TPM que se inició en octubre pasado. En la medida que la economía siga por la senda prevista, dicho proceso deberá reanudarse hacia el mediano plazo para asegurar la convergencia de la inflación a 3% en el horizonte de política. Esta decisión es coherente con el análisis y escenario base de proyección que les presentaré ahora. En particular, este considera que la economía registró un saludable crecimiento en 2018, liderado por la inversión, impulso que se prevé que se mantenga en 2019. En lo externo, el crecimiento de las principales economías ha mostrado una desaceleración por sobre la prevista, lo que ha llevado a sus autoridades a implementar mayores estímulos económicos. La principal diferencia respecto al escenario base de diciembre se ha dado en la inflación local. Medida por el IPC de referencia calculado por el INE en base a la nueva canasta y metodología, la variación anual del IPC se ubica significativamente por debajo de lo previsto. Esta diferencia entre la inflación proyectada y efectiva se da en un contexto en que la actividad y la demanda han estado en línea con lo anticipado, lo que en este informe se explica por un traspaso de la depreciación del peso menor a lo esperado, factores de oferta en algunos mercados y holguras de capacidad mayores a las que se habían estimado hasta ahora. Dichas holguras no se originan en una mayor debilidad de la demanda, sino en el efecto sobre la fuerza de trabajo de la fuerte inmigración que ha recibido el país, asunto que el Banco ya ha venido destacando en sus presentaciones ante esta comisión desde hace algunos trimestres. En este contexto, nuestras proyecciones arrojan que la convergencia de la inflación a la meta de 3% se dará casi un año más tarde que lo proyectado en diciembre. Esto otorga espacio para que el retiro del estímulo monetario sea más pausado que lo anteriormente comunicado por el Consejo. Este escenario se da en un contexto de mayor incertidumbre en el ámbito externo, donde los mercados financieros globales siguen muy susceptibles y no pueden descartarse escenarios más negativos. Por lo mismo, aunque creemos que la evolución de las condiciones macroeconómicas hará necesaria la reducción del estímulo monetario y que el impulso externo enfrentado por la economía chilena no ha registrado cambios significativos, seguiremos implementando este proceso con particular cautela. Permítame ahora entonces pasar a dar más detalles de nuestra evaluación del escenario macroeconómico, sus perspectivas e implicancias para la política monetaria. Primero, lo que se refiere a la inflación. Como sabemos, a partir de enero, el INE actualizó la canasta y la metodología de medición del IPC, dando origen a una nueva serie con base 2018 igual 100, en reemplazo de la anterior con base 2013. El nuevo IPC utiliza una canasta de productos que responde a los actuales patrones de consumo de la población, los que fueron registrados en la encuesta de presupuestos familiares de 2017, e incorpora una serie de mejoras metodológicas en la recolección de algunos precios. Esto hace que el nuevo IPC sea indudablemente un indicador más preciso de la inflación actual. En la introducción de la nueva serie, el INE ha aplicado los mismos procedimientos que en las últimas dos actualizaciones, en 2009 y 2014. Así, para efectos analíticos, ha generado una serie de referencia que corresponde al nivel del IPC calculado con la nueva metodología para los meses de enero a diciembre de 2018. Esto permite calcular el promedio de precios que establece la base del indicador y calcular variaciones en 12 meses desde enero de 2019 en adelante. Al mismo tiempo, se mantiene como índice oficial
la serie empalmada con el IPC con base 2013, lo que se aplica para todos los efectos legales y contractuales, incluido el cálculo de la UEF. En su análisis sobre el comportamiento de la inflación, el Banco Central utiliza, al igual que en los cambios anteriores, la serie de referencia. Ello porque, por las razones recién expuestas, el nuevo IPC es un mejor termómetro de la evolución de las presiones inflacionarias y porque, dado que será la medida que regirá en los próximos años, la información de su comportamiento pasado es más útil para proyectar su evolución futura. Al hacerlo, se revela una diferencia importante respecto a lo estimado hasta diciembre. Así, mientras con el indicador en base 2013 igual 100, el IPC acumuló una variación de 2,1% entre febrero y diciembre, un periodo de 11 meses, con la nueva canasta y metodología, con la nueva canasta y metodología 2018 igual 100 sumó 1,7%. Esto se ve en la gráfica de la izquierda. En el caso del IPC-SAE, que excluye alimentos y energía, las cifras correspondientes fueron de 2% y 1,5% respectivamente. Con esto, a febrero, la variación anual del IPC e IPC-SAE se ubicaron en 1,7 y 2% anual respectivamente. Comparado con la variación del IPC-SAE proyectada para esta fecha, o sea, para febrero en el IPOM de diciembre, se observa que su valor actual es del orden de 80 puntos base menor. Más allá de las razones metodológicas que explican los cambios en las cifras que arroja el nuevo IPC, es importante entender los fundamentos macroeconómicos de la menor inflación efectiva. Nuestro análisis identifica 3 factores fundamentales. En primer lugar, se observan diferencias en el componente de bienes del IPC-SAE, que indica un menor traspaso a precios locales de la depreciación del peso que se extendió durante 2018. Esto lo podemos ver en la gráfica que está en la pantalla, donde en la línea verde refleja el comportamiento del tipo de cambio nominal, la paridad respecto al dólar, y la línea roja el IPC de bienes SAE, sin alimentos ni energía. Esto se explica porque en ese periodo, es decir, durante el 2018, la variación de la paridad peso-dólar respondió a un movimiento del valor global del dólar, a diferencia de variaciones previas de la paridad, como ocurrió en el 2017, surgidas en respuesta a shocks idiosincráticos a Chile. Esto entonces lo podemos ver en la comparación, en la relación entre estas dos líneas para el periodo 2017 y luego lo que ocurre a contar de mediados del 2018 en adelante. La diferencia en el coeficiente de traspaso de variaciones cambiarias a la inflación, según el origen de las primeras, fue ampliamente documentado en uno de los recuadros del IPOM de marzo de 2018 y la vemos hoy reflejada en el comportamiento reciente de la inflación. Es decir, en ese recuadro se planteó justamente el hecho de que el traspaso de variaciones del tipo de cambio a la inflación en Chile está en buena medida determinada por el origen de esas fluctuaciones cambiarias. En la medida que corresponda a razones que son más propias de la economía chilena, el traspaso tiende a ser mayor. En la medida que responde a movimientos más generales, especialmente cuando se aprecia el dólar respecto de un conjunto de otras monedas, entonces el traspaso tiende a ser algo menor. En segundo lugar, también se aprecian diferencias que podrían estar más ligadas a factores de oferta en algunos mercados de productos y servicios. Un ejemplo es la mayor competencia en la industria automotriz, así como la irrupción de las alternativas low cost en el transporte aéreo de pasajeros, lo que se ha reflejado en el comportamiento del IPC-SAE de servicios. Lo mismo ocurre con la mayor competencia en la oferta de paquetes de telecomunicaciones y servicios de telefonía móvil. Algunos de estos fenómenos han sido capturados por el nuevo IPC gracias a algunas de sus mejoras metodológicas. Entonces acá en la gráfica tenemos la evolución de los precios con la canasta 2013 y la canasta 2018 para productos en los cuales se observan ya sea cambios en la organización industrial de la industria por mayor competencia, por ejemplo la venta de automóviles, otros casos en los cuales ha habido cambios tecnológicos importantes, por ejemplo en el caso del PAC de telecomunicaciones, y donde al mismo tiempo, en este caso en particular, se incluye un ajuste metodológico que permite la medición de los precios asociados, considerando los cambios en la calidad del servicio que se entrega. Entonces, ahí vemos cómo, en particular respecto de este último producto, tenemos una diferencia bien significativa en la evolución de los precios medidos por las dos canastas.
En tercer lugar, el mercado laboral presenta un mayor grado de holgura, producto de la importante inmigración de los últimos años. En diciembre pasado, el INE publicó las nuevas proyecciones de población que utilizan información del censo 2017, las que ratificaron el significativo aumento de la población inmigrante a partir de 2015. Esto se puede observar en las gráficas que están en pantalla, tanto para lo que es las cifras de inmigración que recogen las proyecciones de población, como la manera en que éstas se incorporan en la proyección de población total. De acuerdo con estas cifras, entre 2015 y 2019 ingresaron del orden de 865.000 personas al país, lo que también tiene un efecto relevante en el nivel de la población, que es lo que está en el gráfico de la derecha. Como reportamos ante esta comisión en diciembre, un fenómeno migratorio de estas magnitudes tiene un impacto relevante sobre la fuerza de trabajo. Esto se potencia con el hecho de que la población inmigrante tiene una tasa de participación en la fuerza laboral del orden del 80% según el censo 2017, cifra que es mayor a la tasa de participación de la población chilena, que es del orden del 60% también obtenida a través del censo. Tal como lo señalamos en un recuadro del IPOM de diciembre de 2018, los efectos de la inmigración se manifiestan mediante canales de oferta y demanda que en conjunto generan un efecto expansivo sobre el producto y tienen un impacto inflacionario acotado. Por un lado, el aumento de la población trae consigo una mayor demanda agregada por bienes y servicios de consumo, presionando la inflación al alza. Pero por otro, la inmigración expande la oferta de trabajo, lo que modera los aumentos salariales y reduce los costos marginales de las empresas, presionando a la inflación a la baja. Durante el periodo en que la economía se ajusta para absorber el aumento de la población, no es claro si predominará el canal de la mayor demanda agregada o el de la mayor oferta de trabajo. Esto dependerá de la propensión al ahorro de la población inmigrante, incluyendo el envío de remesas, la disposición a trabajar a distintos niveles salariales y la velocidad de ajuste del stock de capital para responder a la mayor escala de la economía. La información de los últimos meses, con una actividad en línea con lo previsto, una inflación menor que la esperada y salarios nominales que se han desacelerado durante 2018, sugiere que hasta ahora ha predominado el efecto expansivo sobre la oferta de trabajo. De esta manera es posible identificar algunos fenómenos económicos recientes que permiten comprender analíticamente los fundamentos de la menor inflación. Algunos de estos fenómenos, como la inmigración y las diferencias en el pass-through cambiario, habían sido señalizados por el Banco Central en informes anteriores, pero su traducción efectiva en menor inflación solo se vino a manifestar con el cálculo del nuevo IPC. Respecto de la actividad, los datos de los últimos meses confirmaron que la economía recuperó su dinamismo tras la pausa del tercer trimestre de 2018. Como lo reportamos en diciembre, en ese trimestre la actividad tuvo una desaceleración que fue superior a la esperada, entre otros factores por un efecto significativamente mayor a lo previsto de la combinación de días feriados de septiembre. Los datos del cuarto trimestre confirmaron la transitoriedad de ese efecto, con lo que el PIB total cerró el año con un crecimiento de 4%, cifra que fue de 3,9% para el PIB no minero. Por el lado de la demanda, sigue destacando el mayor dinamismo de la inversión, especialmente en maquinaria y equipos, que se acentuó en el transcurso del año. El consumo habitual, bienes no durables y servicios, continuó expandiéndose a tasas acordes con el crecimiento del producto, mientras que el consumo durable redujo de forma importante sus tasas de expansión, fundamentalmente por la normalización del volumen de ventas del sector automotriz. Respecto a 2019, los datos parciales de actividad del primer trimestre muestran variaciones anuales de la actividad inferiores a las de fines de del año pasado. En ellos se mezcla una base de comparación más elevada y especialmente un débil desempeño del sector minero. Esto último se acentuó en febrero como producto de la paralización de faenas en zonas afectadas por el intenso invierno altiplánico, como lo indica el índice de producción industrial del INE, que para este sector registra una caída de 9,4% en ese mes. Diversos antecedentes sugieren que el menor crecimiento al inicio del año sería un fenómeno más bien acotado. Entonces, así como en la lámina anterior teníamos la evolución de las cifras de crecimiento del producto y de la demanda interna, separando entre sus distintos componentes. En el siguiente gráfico vemos resumimos cifras de IMASEC, tanto para el IMASEC total como para el IMASEC no minero, que tiene menos volatilidad que el total por la volatilidad que ha tenido la minería.
Y en el gráfico de la derecha vemos cómo se expresa esa mayor volatilidad de la actividad minera, especialmente desde el 2017 en adelante. En cuanto a los determinantes de la demanda, resalta que el costo del crédito sigue siendo favorable en perspectiva histórica y sus condiciones de otorgamiento y de demanda han mejorado en los últimos trimestres. En materia de expectativas se aprecian señales mixtas. Ha habido un deterioro de los índices de expectativas para los consumidores y una mejora en los índices de expectativas para las empresas. En el mercado laboral, la tasa de desempleo nacional se ha mantenido en torno al 7%. Por el lado de la inversión, el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital ratificó el importante incremento de los proyectos en ejecución que se verificó a fines del 2018. Incluso corrigió al alza las perspectivas para este y los próximos 2 años, con especial énfasis en 2020, siendo la inversión en proyectos mineros la que continúa generando el mayor aporte en el cadastro. Las existencias tuvieron un aumento importante a lo largo del año, pasando su variación acumulada desde 0,5 a 1,3% del PIB entre 2017 y 2018, concentrada en buena medida en el sector exportador y la importación de maquinaria y equipos. Es decir, tenemos una acumulación de existencias de productos exportables y también hacia final de año se observaba una acumulación de existencias producto de la importación de maquinaria y equipos. Las exportaciones chilenas que están en la gráfica tuvieron un buen desempeño durante 2018, reflejando en parte un aumento de volúmenes exportados en la generalidad de los sectores económicos. Destacó el comportamiento de los envíos industriales, que alcanzaron su mayor crecimiento nominal desde 2011, respaldado además por precios internacionales que evolucionaron favorablemente a lo largo del año para buena parte de estos productos. En el ámbito externo, en los últimos meses se ha producido una desaceleración más marcada del crecimiento de las principales economías del mundo. Los datos han sido especialmente débiles para la eurozona, con un significativo ajuste del comercio dentro y fuera de la región en el cuarto trimestre de 2018. En China, el crecimiento pasó de 6,8% el primer trimestre de 2018 a 6,4% en el último. Además, las preocupaciones respecto de la intensidad que podría alcanzar esa desaceleración global de la actividad se han exacerbado. Distintos datos de actividad de corto plazo se han ubicado por debajo de lo previsto por el mercado. Se han deteriorado las perspectivas de las firmas en el sector manufacturero, se ha desacelerado o incluso contraído la producción industrial en varias economías y ha decaído el comercio internacional. Eso lo podemos ver en la gráfica. En las gráficas, la de la izquierda muestra la evolución de la producción industrial y las perspectivas para la industria manufacturera global, y en la de la derecha tenemos datos sobre el comportamiento de las exportaciones reales y el tráfico de contenedores, que también señalan una desaceleración o incluso un cierto estancamiento hacia el final del periodo. La preocupación por el debilitamiento del desempeño económico, junto con menores presiones inflacionarias y alta volatilidad financiera, llevó a un incremento de los estímulos monetarios o fiscales en varios países. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal tuvo un giro considerable en la orientación de su política monetaria, mostrándose abierta a mantener su expansividad por más tiempo, en contraste con las señales más restrictivas que se habían dado hasta el tercer trimestre. Esto dio paso a un descenso significativo de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, que incluso se han traducido en una inversión de la curva de rendimiento en ese país. Entonces, vemos ahí en la gráfica de la izquierda la evolución de las tasas de política monetaria en Estados Unidos y en la zona euro, y marcado con puntos las proyecciones, las expectativas de mercado. Vemos cómo estas han ido adecuándose en el tiempo. Y en el gráfico de la derecha vemos la evolución de la tasa de interés a 10 años en Estados Unidos, donde es especialmente notoria la caída que tuvo en los últimos 2 meses. Por su parte, el Banco Central Europeo postergó el inicio de la normalización monetaria y anunció nuevas medidas de provisión de liquidez. En China, las autoridades han anunciado nuevas medidas de estímulo fiscal y monetario que se suman a las que se fueron adoptando en el curso 2018. El IPOM incluye un recuadro específicamente dedicado a las medidas expansivas que se están o podrían aplicarse en las economías más grandes del mundo. No obstante, los mercados financieros globales siguen susceptibles a noticias potencialmente negativas, como lo reflejan las tensiones de fines del 2018 y las ocurridas al cierre estadístico de este IPOM.
Así, se han observado vaivenes en el apetito por riesgo, los flujos de capitales y las monedas emergentes. El tipo de cambio en Chile también ha experimentado volatilidad. Considerando el promedio de los 10 días previos al cierre estadístico del informe, el tipo de cambio real está algo por debajo de sus promedios de los últimos 15 y 20 años. Como supuesto de trabajo, en el escenario base se prevé que el tipo de cambio real volverá a esos niveles durante el horizonte de proyección. El escenario base del IPOM contempla que durante 2019 y 2020 la economía mundial crecerá 3,3 y 3,2% respectivamente, cifras inferiores al promedio de 3,7% de los 2 años previos y a la proyección incluida en el escenario base del IPOM de diciembre, que era de 3,5 y 3,3% respectivamente. Los socios comerciales de Chile tendrán las mismas tasas de expansión en ese lapso, es decir, 3,6%, lo que se compara con 3,6% en 2017-2018. Estas proyecciones consideran que Estados Unidos crecerá a tasas más cercanas a 2%, con lo que se aproximará gradualmente al crecimiento de tendencia. En el caso de China, se proyecta que crecerá 6,1% este año y 6% en 2020, cifras inferiores a las de años previos y coherentes con el proceso de convergencia a tasas de expansión menores una vez que la economía va adquiriendo un mayor tamaño. Estas proyecciones que están contenidas en el IPOM son algo inferiores a las que se observan en las contrapartes habituales. En particular, en marzo la OCDE señaló que prevé expansiones de crecimiento mundial de 3,3 y 3,4% para 2019 y 2020, cifras idénticas a la última publicación de Consensus Forecast y algo menores a las proyecciones publicadas por el Fondo Monetario en enero. Recordemos que estas proyecciones del Fondo Monetario se van a actualizar ahora a fines de abril, durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Esas proyecciones del Fondo Monetario las vemos en la gráfica y vemos cómo estas se han ido ajustando en el tiempo, tanto respecto de el 2018 como respecto a 2019 y 2020, con ajustes a la baja que eran ya notorios para la actividad económica mundial, tanto para el 2019 como el 2020, como se ve en el gráfico de abajo a la derecha. Respecto a los términos de intercambio, la mayoría de las materias primas tuvo un aumento de sus precios desde el IPOM de diciembre. En el escenario base se suponen precios para el cobre y el petróleo algo superiores a los previstos en diciembre. Para el cobre se proyectan precios de $2,9 la libra para este año y los 2 siguientes. Esto se compara con precios entre $2,85 y $2,80 la libra que suponíamos en diciembre para 2019 y 2020 respectivamente. En el caso del petróleo, se prevén precios promedio entre el Brent y WTI de $62 el barril para 2019 y 2020, comparado con $59 para ambos años en diciembre y de $60 para 2021. Con esto y las revisiones de las cifras históricas, los términos de intercambio tendrán este año un incremento superior a lo esperado en diciembre, pero en términos de niveles estos serán similares, como se puede apreciar en la gráfica, donde con la línea azul muestra la evolución de los términos de intercambio contenidas en este IPOM, mientras que la línea roja corresponde a la que teníamos en el IPOM de diciembre. En nuestro escenario base de proyección, el impulso externo que recibirá la economía chilena en los próximos 2 años será menor al de los 2 años anteriores. No obstante, este seguirá siendo positivo, combinando el ajuste a la baja del crecimiento mundial y condiciones financieras algo más favorables que las previstas en diciembre. Internamente, la evolución reciente de la demanda y las perspectivas para el consumo y la inversión siguen indicando que la economía continuará reduciendo las holguras de capacidad en los trimestres venideros. Sin embargo, lo que respecta a la magnitud de estas holguras, la combinación de un menor nivel efectivo de inflación y un crecimiento robusto del PIB no minero apunta a que serían mayores a las estimadas previamente, lo que, como se ha indicado, es coherente con la expansión de la fuerza de trabajo producto del fuerte flujo migratorio, entre otros factores. Sin embargo, para reducir la incertidumbre respecto del valor de este y otros parámetros estructurales necesarios para la calibración de la política monetaria, el Consejo ha resuelto actualizar estas estimaciones en el IPOM de junio. En nuestro escenario base prevemos que la economía chilena crecerá entre 3 y 4% en el 2019. Este rango es algo inferior al proyectado en diciembre, que era de 3,25 a 4,25%,
debido a un desempeño del sector minero menor al esperado previamente, lo que, como ya comenté hace unos momentos, es claramente apreciable en las cifras de comienzos de año. Para 2020 proyectamos que la economía crecerá entre 3 y 4%, algo por sobre lo previsto en diciembre. Por último, en este IPOM presentamos la primera proyección para el crecimiento del año 2021, la que se ubica en un rango entre 2,75 y 3,75%. Todo esto está contenido entonces en la primera línea del cuadro que está en pantalla, comparando las proyecciones actuales con las que teníamos en el IPOM de diciembre. En nuestro escenario base, prevemos que la economía chilena crecerá entre 3... En el gasto seguimos anticipando que la inversión será su componente más dinámico, con un crecimiento anual superior a 6% en 2019. Para 2020 y 2021 su expansión se reducirá a valores en torno a 4%. Como se puede ver ahí en la gráfica, entonces, en el caso de la formación bruta de capital fijo, el 2018 cerramos con una cifra efectiva, de acuerdo a las nuevas cuentas nacionales actualizadas, de 4,7%. Para el 2019 prevemos un crecimiento de 6,2%, algo mayor al 6% que estimábamos en diciembre, y también para el 2020 también se proyecta un crecimiento de la inversión algo superior, de 4,3% comparado con un 3,9% que teníamos en diciembre. El consumo seguirá creciendo a tasas acordes con el PIB, cosa que también se observa en el cuadro, mientras que en el ámbito fiscal, como supuesto de trabajo, se asume que en el 2019 la economía recibirá un impulso coherente con el presupuesto aprobado. Desde ahí en adelante se supone que el déficit estructural seguirá la senda de descenso gradual definida por la autoridad. En cuanto a la inflación, dado su menor nivel actual y la estimación de holguras de capacidad algo mayores, su convergencia a 3% se retrasará respecto de lo previsto en diciembre pasado. De este modo, se estima que el IPC terminará este año con un incremento anual de 2,6%, volviendo a 3% en la primera mitad del próximo año. Desde ahí en adelante fluctuará alrededor de ese valor hasta el fin del horizonte de política, el primer trimestre de 2021. En el caso del IPC-SAE, se proyecta que finalizará 2019 en 2,4% y se ubicará en torno a 3% en la segunda mitad del próximo año. Esto lo vemos reflejado en esta gráfica, la gráfica de la izquierda para el IPC total, la gráfica de la derecha para el IPC-SAE. En esas gráficas el área sombreada se refiere al periodo de proyección de este IPC, de este IPOM. La franja amarilla corresponde al periodo en el cual se superponen las cifras del IPC antiguo con el nuevo. La línea azul refleja la evolución del IPC antiguo. La línea roja refleja lo que proyectábamos como IPC con esa base cuando todavía no teníamos un nuevo IPC, y la línea verde refleja nuestras proyecciones tomando como punto de partida ya las cifras del nuevo IPC. Respecto de la política monetaria, el Consejo sigue considerando que la evolución de las condiciones macroeconómicas hace necesario reducir el estímulo monetario en el horizonte de política. No obstante, el cambio de las condiciones iniciales del escenario base provocado por la menor inflación observada, además de otros ajustes señalados anteriormente, lleva a que su convergencia a la meta requiera que el ritmo de normalización de la TPM sea más pausado que lo anticipado en diciembre. Para efectos de las proyecciones, en el corto plazo se utiliza como supuesto de trabajo la trayectoria de la TPM que muestra la encuesta de expectativas económicas de marzo, la que no contempla cambios en la tasa al menos durante los próximos 2 trimestres. En el mediano plazo, las proyecciones son coherentes con que la TPM llegará a su nivel neutral hacia fines del horizonte de política. El Consejo ha venido estimando que la TPM neutral se ubica entre 4 y 4,5%, parámetro que también se revisará en el IPOM de junio. Este escenario que acabo de presentar refleja los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia, dada la información al cierre de este IPOM. Sin embargo, existen riesgos que, de concretarse, modificarían el panorama macroeconómico y el curso de la política monetaria. En lo externo, pese a haberse ido incorporando menores perspectivas de crecimiento, el balance de riesgo continúa sesgado a la baja. El principal riesgo sigue siendo una reversión abrupta de las condiciones financieras para las economías emergentes,
lo que podría gatillarse por diversos motivos, incluyendo una desaceleración más abrupta y generalizada del crecimiento mundial o una evolución negativa en los diversos focos de tensión geopolítica que han persistido en el último tiempo. Si bien en un escenario de este tipo los principales bancos centrales probablemente aumentarían la expansividad de su política monetaria, también podría observarse un menor apetito por riesgo y descensos en los precios de las materias primas que más que compensen estas menores tasas de interés. En otras palabras, el efecto compensatorio que se ha producido en las condiciones financieras producto de las medidas expansivas aplicadas por los bancos centrales en este último tiempo, en un escenario de mayor deterioro en el escenario externo y mayor aversión al riesgo, probablemente no podrían producirse y, por lo tanto, sería un escenario más negativo que el que estamos viendo en este momento. En lo interno se estima que el balance de riesgos, tanto para la actividad como para la inflación, se encuentra equilibrado. Primero, es posible que la fuerte inmigración de los últimos años tenga un efecto mayor sobre el crecimiento de la inflación. Como ya señalé, si bien en el mediano plazo se espera que la inmigración tenga un efecto expansivo sobre el producto y un impacto inflacionario acotado, en el proceso de ajuste no es claro cómo interactúan los canales de oferta y demanda y cuál de ellos predominará. Segundo, del lado de la actividad, es posible que la inversión logre un dinamismo aún mayor en la medida que sigan activándose proyectos de mayor envergadura, pero también puede ocurrir que los mayores riesgos externos induzcan un comportamiento más conservador de empresarios y consumidores. Tercero, la evolución prevista de la inflación también podría verse afectada si el traspaso de la depreciación del peso del último año vuelve a magnitudes más cercanas al promedio antes de lo esperado y eleva la inflación de bienes del IPC-SAE. Por último, no puede descartarse un agotamiento algo más rápido de los efectos por una vez derivados de los shocks de ofertas sectoriales, en particular de la mayor competencia en algunos sectores. El escenario económico mundial presenta desafíos importantes para Chile. Desde hace ya 2 años que se vienen desarrollando eventos que han agregado incertidumbre a las perspectivas para el crecimiento, como el conflicto comercial entre Estados Unidos y China o la resolución del Brexit. Así, hemos visto diversos episodios en los que los mercados globales se han tensionado, generando condiciones menos favorables para el mundo emergente. El más reciente de estos eventos está aún en desarrollo, presionando a las economías que se perciben con fundamentos macroeconómicos más débiles. Chile, por ser una economía pequeña, integrada comercial y financieramente al mundo, no ha estado ajeno a estas tensiones. Como acabo de presentarles, el impulso externo que recibiremos en los próximos 2 años será menor al que recibimos en los 2 años previos. Asimismo, como lo hemos planteado desde hace varios informes, creemos que el balance de riesgos externos está sesgado a la baja. Sin embargo, también se debe ser claro que este escenario externo encuentra a la economía chilena en buen pie. La economía ha crecido a tasas bastante superiores a las de años previos, la inversión es el componente más dinámico del gasto y el país ha ido absorbiendo un significativo aumento de la fuerza laboral sin que se aprecie un aumento del desempleo mientras los salarios siguen creciendo. El menor nivel actual de la inflación y sus implicancias para la convergencia a 2 años plazo no solo permite adecuar el ritmo de normalización de la política monetaria, sino que otorga espacio para monitorear y analizar la evolución de las condiciones externas sin la presión de un ajuste inminente de la tasa. A ello se agrega el tradicional efecto amortiguador para la economía chilena de la flotación cambiaria y un mercado de capitales interno más profundo. En suma, la política monetaria se encuentra hoy en una posición expansiva, con una tasa de política que se ha mantenido baja durante largo tiempo. Si bien en nuestro escenario base creemos que sigue siendo necesario que ésta aumente durante los próximos 2 años, también hemos sido claros respecto de la conveniencia de realizar una pausa en los próximos meses. Desde que se inició el proceso de normalización de la política monetaria, hemos señalado que conduciríamos dicho proceso con gradualidad y cautela, asegurando que la economía pudiera adecuarse a un menor estímulo monetario y estando atentos a cambios en las condiciones macroeconómicas que hicieran aconsejable ajustar el ritmo del proceso. Los giros recientes de la economía internacional y la nueva medición de la inflación que surge de la actualización del IPC corresponden a esta categoría de cambios. Fiel a su compromiso, el Banco ha examinado a fondo estos desarrollos, los ha incorporado a sus proyecciones y ha concluido la necesidad de realizar un ajuste a la trayectoria prevista de la política monetaria. Así hemos postergado la continuación del proceso de normalización por algunos trimestres, de modo de permitir que la inflación retome una senda de convergencia.
Del mismo modo, frente a la incertidumbre respecto del valor de los parámetros estructurales en que se apoya la política monetaria, luego de cambios relevantes en la economía, hemos decidido realizar una actualización de estos en el IPOM de junio, lo que nos permitirá calibrar su trayectoria futura. Estas acciones expresan el compromiso del banco con su misión institucional, así como su vocación de actuar en base a evidencia sólida y un análisis riguroso de los antecedentes. De este modo, reflejamos nuestro propósito de ser una institución en la que la ciudadanía puede confiar el resguardo de la estabilidad de precios y la estabilidad financiera como determinantes fundamentales de su bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente don Mario, por este informe. No sé si alguno, senador Coloma, entiendo que usted además tiene que partir por otras razones también de responsabilidad profesional, así que le doy la palabra primero. Muchas gracias, presidente. Yo quería primero excusarme de hacer una pregunta y ojalá me pueda contestar porque tengo que ir a una romería que no ha faltado nunca por la muerte de Jaime Guzmán y eso también es un deber que tienen que asumirlo. A ver, yo creo que primero agradecerle, creo que hay un esfuerzo, bueno, como siempre, bien grande, digamos, para tratar de informarnos de lo que está ocurriendo. Creo que en las palabras finales hay un buen resumen cuando nos dicen que la economía crece a tasa superior al año previo. La inversión es el componente más dinámico y el país ha ido absorbiendo un significativo aumento de la fuerza laboral sin que se aprecie inflación. Yo creo que ahí está un poco el nervio. Entiendo que el tema del crecimiento, porque ha sido un poquito menor del esperado, es por la minería hasta ahora, pero aparentemente el próximo año se debería compensar y eso es lo que nos dice que las proyecciones deberían, tal como ahora son un poquito menores para este año, son un poquito también mayores para el próximo año. Yo brevemente voy a hacer dos consultas específicas. Estábamos hablando con el senador Lago. Uno, respecto al tema de la migración. Ustedes lo plantean, ya uno puede cuantificarlo de mejor manera en este informe, y plantean una cierta duda razonable respecto a qué va a ocurrir más hacia adelante, cuál es el efecto que va a tener sobre el producto, sobre la inflación y sobre el proceso de ajuste, porque obviamente también el proceso de migración es un proceso que ha ido aumentando, ha ido agrandándose cuantitativamente y en proporción, por tanto. ¿Qué han pensado ustedes hacia adelante en esta materia? ¿Lo ven como un tema es una oportunidad, pero también un riesgo? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar con este tema de la inmigración durante los próximos periodos? Más allá de sé que no puede dar una respuesta categórica, porque ustedes mismos lo dicen, pero ¿cuáles son los estudios de ustedes hacia dónde van? ¿Cómo han evolucionado otras economías que han tenido procesos más o menos similares? Primera pregunta. Y la segunda, algo que me viene dando vuelta hace tiempo respecto al tema de las tasas, ¿eh? Porque ustedes lo que nos están, y esto no es un problema del Banco Central de Chile, en el mundo, en general, hace harto tiempo que se viene anunciando como que va a venir un aumento de tasas, digamos, por el tipo de la actividad, y cuando van a venir o hacen tímidamente y después vuelven a tasas más tradicionales. ¿No será que estamos ante un cambio de época? O sea, mi pregunta es, ¿no será que hay algo más profundo porque esto lo hace en función de parámetros históricos, cómo ha ido funcionando la economía, pero de repente uno ve tanto tiempo que esto está funcionando de esta manera, con un mundo tan cambiante, y al final la tendencia, en una de esas, una pregunta que no sé si ustedes lo tienen que haberlo evaluado, aquí hay un cambio en la forma de actuar económicamente, quizás lo que ocurría tradicionalmente ante determinados fenómenos dejó de hacerlo. Incluso usted ahora dice que vuelven a decir que hasta por el mientras no van a subirla, pero aspiran en el futuro a hacerlo de alguna manera, la base es que lo van a hacer más lentamente. Mi pregunta más profunda respecto de si no estamos en un cambio de época, respecto de un tema tan sensible para la economía como este. Gracias, presidente. Muchas gracias. Si va a responder ahora, ¿me puedo colgar del tema migratorio? Solamente un elemento adicional. Ustedes señalan de que este tema lo van a seguir monitoreando, se va a analizar nuevamente en el IPOM de junio. Un dato que creo que sería, que me imagino que está internalizado, pero que uno también capta, es que producto de las disposiciones que se han adoptado de carácter más administrativo en Chile hoy día, el flujo migratorio pareciera que tendió a reducirse, por lo menos el ritmo de crecimiento de la migración respecto a años anteriores. Con lo cual, al tomar una fotografía trimestre a trimestre en los últimos tiempos, debería ser no muy distinto el número de migrantes. Tal vez algunos se regularicen y en consecuencia pasan a ser parte, si usted quiere, de las estadísticas más oficiales. Pero uno pareciera, o puede usted ayudarnos en esto,
a pensar de que lo que va a ocurrir desde el punto de vista del análisis que puede hacer el Banco Central o otras instituciones a partir ahora de los próximos meses es una visión más acabada del impacto más concreto que está teniendo y que va a tener la migración. Puede que después los mismos migrantes, su tasa de propensión, la propensión a ahorrar disminuya, tal vez se olviden de enviar remesas al exterior, esas cosas que ocurren con los migrantes. Usted sabe que envían la remesa a la familia que queda allá, pero después arman familia acá, entonces ya las remesas se tienden a dividir. Entonces, mi pregunta es si podríamos tener tal vez, pensando en los próximos 3 meses, 4 meses para el IPOM de junio, una mirada más, no digo definitiva, pero más estructural de qué está contribuyendo, para bien o para mal, y cómo se ajustó esta migración. Y lo digo porque el tema migratorio tiene un componente tremendamente político y así se ha además resaltado, más allá de que yo quisiera no, y puede tener un signo muy negativo a rato, una mirada muy preocupante, o, como pareciera de estos datos, de que ha contribuido a la actividad económica, no ha tenido un impacto en el tema del nivel de precio, seguramente ha moderado el tema de los salarios, obviamente, pero entonces siento que hasta ahora, de lo que yo leo esto, tal vez es demasiado optimista, no es una mirada negativa, no es definitiva, pero tal vez en junio pudiéramos tener algo que dijera, mire, y en función de que el ritmo de crecimiento se redujo, este es el stock, si me permite la expresión que no es muy legítima, legal o elegante o sana, de migrantes que tiene este impacto determinado. Perdón. Ok, bueno, respecto del tema de la migración, yo creo que es bueno recordar que nosotros empezamos a plantear este tema con el IPOM de septiembre del 2017, cuando hicimos la última actualización de nuestra estimación de crecimiento tendencial y incluíamos dentro, para efectos de poder estimar crecimiento tendencial, incluíamos proyecciones de población y hacíamos notar el efecto negativo que tiene sobre el potencial de crecimiento el envejecimiento de la población chilena. Dijimos uno de los factores que podría compensar esto sería la migración. En esa época, lo que estaba incluido en las proyecciones de población en Chile era una migración relativamente moderada y que además se acababa en un momento determinado del tiempo. En la práctica, por supuesto, el proceso fue bien distinto, fue mucho más significativo y nosotros tanto en el IPOM de septiembre del año pasado como en el de diciembre hicimos referencia al efecto del flujo migratorio sobre el mercado del trabajo en particular, dado que hasta ese momento parecía que no se notaba en las cifras este fenómeno, lo cual tiene que ver con estas limitaciones que tienen las encuestas para reflejar cifras absolutas. Ahora, yo creo que hay que ser claro de que desde una perspectiva estrictamente económica, la migración tiene un efecto positivo sobre la economía. Aumenta la escala de la economía, aumenta la fuerza de trabajo y quizás podemos pensarlo a la inversa. Si estuviéramos proyectando una disminución de la población o una emigración de la población, estaríamos, por supuesto, preocupados por sus efectos sobre la economía chilena. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese impacto? Es lo que en este informe se señala que es algo que en términos de su combinación de efectos sobre la demanda y sobre la oferta y cómo estos se combinan en el corto y en el mediano plazo, eso puede ser diferente. Del lado de la demanda, el hecho de que haya una absorción de los trabajadores migrantes significa que la demanda es mayor. Significa que hay, por lo tanto, significa también mayor actividad y mayores empleos para la economía. La magnitud de ese efecto sobre la demanda depende de algunos factores, depende, entre otras cosas, de la propensión a consumir o ahorrar de los migrantes, dentro de lo cual tiene uno que considerar el comportamiento de las remesas. Hasta ahora, es cierto que en Chile ha habido un aumento en las remesas desde Chile hacia el exterior, pero ese aumento ha sido relativamente moderado, lo cual sugiere que hay una parte importante de los ingresos de los migrantes que se quedan en el país y por lo tanto contribuyen a ampliar, por así decirlo, la torta de la economía.
En cuanto al efecto sobre la oferta, este depende, por un lado, de la calificación de los migrantes. Mientras mayor sea el nivel de calificación de los migrantes, mayor es el impacto potencial que tiene sobre la actividad, y también depende de cómo se va manifestando el impacto sobre el mercado del trabajo, particularmente en materia de remuneraciones. ¿Cómo se combinan estos elementos? ¿Cómo se combinan los factores de oferta y los factores de demanda? Es algo que, y en términos de su impacto final sobre la inflación, es algo que es materia más bien de verificación empírica. Pero lo que podemos decir nosotros en Chile, teniendo a la vista lo que es la actual medición de la inflación, vis a vis lo que es la medición del comportamiento de la actividad, donde tenemos menos inflación que la que preveíamos y una actividad similar, lo que nos sugiere es que los factores de oferta han predominado sobre los factores de demanda. Y por lo tanto hoy día tenemos, márgenes de capacidad en la economía que son mayores que los que teníamos antes. En otras palabras, podemos crecer este año y los años siguientes a un ritmo algo mayor, o podemos prolongar el crecimiento de la economía a un ritmo más alto durante más tiempo de lo que teníamos previsto cuando estimábamos, ¿cierto?, con nuestras estimaciones anteriores, que el crecimiento tendencial de la economía chilena se ubicaba entre 3 y 3,5%. Ahora, eso nos indica entonces que en el corto plazo, dado que este flujo migratorio se ha producido en los últimos 3 años, en el corto plazo está predominando este efecto de oferta que contribuye a ampliar las holguras en la economía. Ahora, en términos de sus impactos en el largo plazo, es aquí donde es necesario la actualización de nuestras estimaciones de producto tendencial. Y por eso es oportuno que lo hagamos en junio en lugar de hacerlo en septiembre o en algún periodo posterior. En ese sentido hay que mencionar que nosotros no tenemos un periodo fijo para hacer la actualización de producto tendencial. La vez anterior lo hicimos después de 2 años de la estimación anterior. Si ahora hubiéramos dejado pasar 2 años lo habríamos hecho en septiembre, pero lo vamos a hacer ahora en junio porque no tiene mucho sentido prolongar una incertidumbre en torno a estos parámetros tan importantes cuando ya tenemos información relevante que indica que hay cosas que han cambiado. Entonces, yo diría que una cosa respecto de la migración es el efecto que ésta pueda tener sobre la inflación y otra cosa es el efecto que tenga sobre la actividad y el potencial de actividad en la economía. Respecto al tema de las tasas de interés, yo creo que lo que observamos en los países más avanzados es un poco distinto de lo que observamos aquí en Chile, porque ellos están en una etapa del ciclo un poco distinta de la que estamos nosotros. Estados Unidos, no solamente la etapa del ciclo, sino que también en el avance de la política monetaria. Estados Unidos está hoy día creciendo por sobre su potencial, tiene un mercado del trabajo que está bastante tensionado y está mucho más avanzado en el proceso de normalización de la política monetaria. Nosotros estamos en una etapa bastante más incipiente en ese proceso. Ahora, en los países desarrollados ha habido una discusión sobre cuál es la tasa de interés neutral, es decir, la tasa de interés en la cual no se generan presiones sobre la inflación por encima de lo que son las metas de política monetaria de la autoridad. Esa discusión tiene que ver con el potencial de crecimiento de esas economías, que a su vez se vincula a cambios en su estructura industrial, se vincula a cambios tecnológicos, se vincula al efecto de la globalización sobre esas economías. Esos factores también se señala como algunos de ellos como factores que están incidiendo sobre el comportamiento del mercado del trabajo y explicando por qué, aún con una reducción muy significativa del desempleo, por debajo de su cifra, claramente por debajo de su cifra histórica, eso no ha desatado una escalada inflacionaria.
Entonces hay un grado importante de incertidumbre, hay muchos que señalan que esas tasas de interés neutral hoy día serían menores que las que eran en el pasado. En el caso de Chile, hay argumentos que pueden apuntar en una dirección o en otra. Por supuesto, dado que Chile es una economía integrada al exterior, la tasa de interés en Chile no es totalmente autónoma de lo que ocurra en la economía mundial. Existe potencialmente una relación entre tasas de interés neutral fuera de Chile y en Chile. Pero también, si al mismo tiempo estamos diciendo que hay factores que permitirían un crecimiento del producto tendencial mayor al que habíamos estimado previamente, entonces eso apuntaría a una tasa de interés neutral algo mayor. Entonces, por esa razón también para el IPOM de junio también tenemos comprometido una actualización de la tasa de interés neutral, que por lo demás es fundamental para poder calibrar la política monetaria, porque indica a qué tasa es la que queremos llegar en el mediano plazo y que es consistente con lograr y mantener la meta, la inflación dentro de la meta del Banco Central. Muy bien, gracias. Gracias, senador. Me ha pedido la palabra el senador José García y después Carlos Montes. Muchas gracias, presidente. Saludar a don Mario Marcel, presidente del Banco Central, por supuesto a la señora Rosana y también a todos los consejeros del banco y a los asesores que lo acompañan. Agradecerles, como siempre, su exposición, que yo creo que siempre es muy sólida, muy bien documentada y realmente trae señales importantes para nuestra economía. Además, quiero decir que en medio de un mundo tan vacilante, de un mundo con tantos cambios, en tan poco tiempo, considero que este es un buen informe del desarrollo de la economía chilena. Tal como aquí ya se ha dicho en términos generales, si uno habla del 2019 y del 2020, nos estamos manteniendo en tasas, en rangos de crecimiento económico entre el 3 y 4%, que son rangos bastante superiores a los que tuvimos durante los últimos años. Y eso creo que es una muy buena noticia. Lo digo reiterando de que además esto se hace en medio de una volatilidad mundial que es más intensa que en otras oportunidades. La economía, por supuesto, no es estática. Siempre la economía y el mundo está evolucionando, pero yo creo que en estos casos hemos tenido noticias que son a veces muy, muy preocupantes. Esta última semana se ha hablado con mayor intensidad de recesión en Estados Unidos. Rápidamente se escuchan voces diciendo que son muy alarmistas, que estamos lejos de eso. Y eso también tranquiliza, porque si estamos hablando de recesión en Estados Unidos, ya estamos hablando de cosas completamente distintas. Así que, dicho eso, reiterando de que se trata de un informe que yo lo valoro mucho, que lo encuentro además bastante positivo para las expectativas de nuestro país, tengo dos preguntas en realidad bien concretas. Una, a mí me llama la atención cuando se dice de que la política monetaria neutral estaría en un rango entre el 4 y el 4,5% en el horizonte de política monetaria. Quería, si podían profundizar sobre, independiente de que ustedes nos dicen que lo van a profundizar en el mes de junio y que lo van a actualizar en el mes de junio, pero yo lo encuentro alto en realidad. O sea, yo pensé que nosotros estábamos hablando de una tasa de política monetaria, estábamos en 3, si continuaba la normalización íbamos a estar en 3,5, pero nunca pensé que íbamos a hablar, y creo que es primera vez que ustedes lo señalan, tasas de política monetaria en torno al 4,5%. Entonces, sin perjuicio de que lo vamos a revisar y ustedes lo van a revisar y nos van a traer datos más concretos en junio, creo que sería bueno un poco señalar por qué. También me gustaría si nos pudieran
quizás adelantar, anticipar algunas consecuencias fiscales de la menor inflación. Todos sabemos que eso tiene consecuencias en los ingresos del fisco. No sé si ustedes ya habrán podido hacer alguna medición de cómo, qué efectos puede tener en los ingresos fiscales esta disminución de la inflación. Y finalmente una tercera, no sé si es pregunta, pero creo que ustedes entregaron una información de que las remesas al exterior era de 1.500 millones de dólares en el año 2018. No sé si fue un dato del Banco Central o de algún otro organismo, pero 1.500 millones de dólares es el medio punto del PIB. Por Dios, que es harta plata. Es plata que sale de la economía. Ahora, no sé si todo eso tiene que ver con las familias que han venido a Chile y que la están remesando, o si esto también tiene que ver con otro tipo de remesas de capital, remesas de utilidades. No sé si solo es familias inmigrantes o esto tiene un componente mayor, porque si fueran 1.500 millones de dólares, que fue la cifra que yo vi, me imagino que todos la vimos, solo por parte de la familia inmigrante también es bastante dinero el que estaría saliendo por ese concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Carlos. Gracias, presidente. Bueno, yo tuve un año fuera de esta comisión y me perdí 4 IPOM, creo, pero ahora vuelvo a esta tradición. Voy a partir con el estilo del senador Coloma, que siempre que había un informe en los años anteriores nos partía diciendo que había malas noticias. Aquí hay una mala noticia, que se hayan moderado las expectativas de crecimiento para el 2019. O sea, el presupuesto se construyó con una hipótesis 3.8. Hay varios economistas que están diciendo 3 puntos. Me gustaría si pueden ver qué implicancias tiene. Todavía estamos dentro del rango. Y en relación a la demanda interna, también disminuye la demanda interna. Se proyecta un crecimiento que disminuye. Y sin duda esto tiene efecto, entre otras cosas, en la recaudación tributaria. Me gustaría ver qué proyección le dan a eso. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre la inversión. La primera frase, por lo menos del resumen, es que se ha roto el ciclo anterior y empezamos a crecer de nuevo gracias a liderados por la inversión. Entonces me gustaría conocer más qué análisis hacen de la inversión. Porque, en primer lugar, en la estadística que se nos entregó a nosotros hay un problema que se incorporó el gasto militar, buena parte del gasto militar como inversión pública. Por primera vez no se explicitó eso. Entonces me gustaría saber qué efecto tiene sobre la inversión pública, es claro, sobre el conjunto de la inversión. ¿Y cómo proyectan para adelante la inversión? ¿Qué va a ocurrir con la inversión? Porque en la minería esto ustedes mismos señalan que ha tenido ciertas dificultades. ¿Y cómo se espera? ¿Va a haber otros sectores que se van a dinamizar en términos de inversión? ¿Cómo va a seguir siendo el sector líder que ustedes señalan, digamos, ¿es la minería? ¿Son otros sectores? ¿Qué? Y la otra cosa, como pregunta del informe mismo, es, por ahí se dice que van a hacer un estudio, y lo dijo algo el presidente, un estudio más a fondo sobre el PIB potencial y el PIB tendencial. Lo único, yo quisiera saber si hay alguna hipótesis, hay algunas dudas, ¿qué los lleva a repensar? Que de alguna forma los datos que tenemos no están reflejando bien lo que está ocurriendo. Bueno, yo además de estas preguntas bien ligadas al IPOM, al informe, se parte en la primera hoja del prefacio, creo que es en prefacio, dicen los objetivos del Banco Central, de este informe. Y uno explicarnos qué piensa el Consejo sobre la inflación y su perspectiva, pero además se nos dice que buscan explicitar un marco de análisis de mediano plazo que se utilizó para ver los efectos de la política monetaria y, por otro lado, para que los distintos actores económicos, los distintos agentes económicos tengan una visión sobre la trayectoria futura de la inflación, pero también del producto. En ese marco, ¿cómo ven lo que está ocurriendo con la economía chilena? Porque somos altamente sensibles a los vaivenes internacionales. Y por lo tanto a los riesgos que pueden haber, que ustedes mismos señalan, a los riesgos que puede esto tener.
A mí me hace bastante fuerza lo que dice este señor Raján, que anticipó la crisis anterior, que dice que Chile está que el mundo está con algunos problemas. Y los problemas los ve principalmente asociados al alto endeudamiento del 2008 hasta ahora, que la deuda pública en el mundo subió 77%, y en el caso de la deuda corporativa subió 50%. En el caso nuestro no es muy distinto. O sea, el incremento de la deuda corporativa ha sido realmente muy, muy acelerado, mucho más rápido que el de la deuda, por ahí tengo los datos, que el de la deuda pública. ¿Ah? ¿Y qué proyección, qué efectos puede tener? Chile está dentro de los 5 países del mundo con mayor deuda corporativa de las empresas. El ministro de Hacienda vino acá y nos dijo que esto era por deuda al interior de las empresas. Averiguando, no es deuda al interior de las empresas. Son deudas de largo plazo, una parte en papeles de largo plazo, pero entiendo que ustedes hicieron un estudio respecto a mí, yo no lo he conocido, me gustaría mucho conocerlo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo o qué debiéramos hacer o qué ven que está ocurriendo para adelantarnos a la hipótesis mala, como aquí se dice, a una hipótesis mala de que los riesgos que ustedes prevén se den a nivel internacional? ¿Qué estamos haciendo para no estar tan dependientes del movimiento internacional y tener algún tipo de margen mayor? Y vuelvo a un tema de antes. Yo estoy bien inquieto, por lo menos, con el tema de vivienda, porque creo que los análisis que se han hecho... O sea, estuvo acá Richard Sennett, y dijo, mire, lo que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos en materia de vivienda no lo entiende nadie, nosotros no lo entendemos. Este es un analista de estos temas de siempre. ¿Y por qué? Porque nunca ha habido tanta compra por inversores de edificios, nunca. O sea, incluso parte de ellos sin usarlo siquiera, lo mantienen desocupados. ¿Ah? Y esto, según Raján, esto tiene mucho que ver con la alta emisión y tiene que ver también con las bajas tasas de interés en el mundo, que está generando por parte de los chinos y por otro lado los especuladores y también eventualmente el lavado de dinero, fenómenos nuevos que pueden contenerse de repente, pueden detenerse. Me gustaría saber cómo lo ven. Sé que esto tiene más que ver con los otros objetivos del Banco Central y no el primero. Gracias. Senador Pizarro, Gracias, presidente. Bueno, agradecer nuevamente la información entregada por el Banco Central. Varios de los temas que aquí se han planteado ya se avisoraban en los informes anteriores. Desde hace bastante tiempo partíamos preguntando qué efecto el que iba a tener el fenómeno migratorio dentro de la marcha de la economía del país, sobre todo en materia de empleo y qué es lo que iba a generar. Y creo que ese debate y esos resultados, los números que se indican siempre es positivo porque como hay en términos de imagen un cuestionamiento por muchos sectores de la opinión pública hacia la migración, siempre es bueno saber qué efectos reales tiene sobre la marcha económica del país, sobre todo con una población como la nuestra que cada día es más mayor, es más antigua, más vieja, no sé, pero claramente va aumentando el sector pasivo y por el crecimiento demográfico tenemos un serio problema con la futura población activa. Eso nos genera desafíos en el ámbito previsional, pero creo yo que la información que han entregado ustedes en esa materia tiende a ir colocando las cosas en un lugar mucho más objetivo y sin duda yo siempre he pensado que el fenómeno migratorio que está teniendo nuestro país de inmigración es una buena oportunidad y al parecer, para el país me refiero, y al parecer las cifras así lo indican, no hay mayores complicaciones en el nivel del empleo y hay sí un aporte importante a lo que es la actividad y el crecimiento del país. Lo segundo, quiero hacerlo más bien como consulta. Siempre hemos dicho que el mayor problema que tiene nuestra economía es que no hemos sido capaces de diversificar nuestra canasta exportadora o mejorar productividad. Y dentro de la información que ustedes entregan, creo que hay una que es positiva, que dice que las exportaciones tuvieron un buen desempeño, reflejando en parte un aumento de volúmenes exportados en la generalidad de los sectores económicos. Pero hacen hincapié
en el comportamiento de los envíos industriales, que alcanzaron su mayor crecimiento nominal desde el 2011. Esto indudablemente que va en la línea de lo que siempre hemos hablado. A mí lo que me gustaría saber es si tienen, me imagino, la información o si nos pueden entregar información de qué áreas de la industria son las que han tenido este repunte o este crecimiento exportador y si es algo que pueda ser consistente en el tiempo, porque en lo que hemos hecho mucho énfasis anteriormente es en la necesidad de fomentar innovación, de fomentar emprendimiento y ahí le hemos exigido, en la discusión, por ejemplo, presupuestaria del año pasado, exigíamos que hubiera una mayor inversión del Estado en fomento a la innovación, al emprendimiento, justamente para poder ir mejorando esta mejor producción industrial. Si tuvieran esa información, ¿cuáles son las áreas y si puede ser consistente esto, cómo lo ven? Porque creo que esa sería una muy buena noticia dentro de la disminución de las expectativas, ¿no es cierto?, de crecimiento, que lo que ustedes plantean difiere bastante, al menos del optimismo con que el ministro de Hacienda o el propio gobierno ha estado planteando en el último tiempo como señales de crecimiento. Muy bien. Antes de darle la palabra, señor presidente, lo mío es una inquietud y una sugerencia que puede tal vez no ser el destinatario más adecuado para otra institución en Chile, pero es la siguiente. Nosotros generalmente nos concentramos en todo lo macronacional, ¿ya? Y se habla de expectativas de crecimiento regional, los sesgos, etcétera, los riesgos que tenemos, externos e internos. La pregunta es, ¿en qué momento vamos a estar en condiciones, el banco tal vez otras instituciones en Chile, pero le paso la responsabilidad al banco acá, o puede decir que no es, de tener datos más desagregados a nivel regional? No, yo sé que la explicación es que no hay cifras tal vez muy confiables, no hay trabajo muy sofisticado en esta materia, pero siento que así como el banco ha sido innovador en una serie de temas, ya estoy hablando de administraciones anteriores a la llegada de usted incluso, ya mucho tiempo atrás en temas de las burbujas inmobiliarias, vimos el tema energético en su oportunidad, que fueron temas que capturaron la atención nacional. Hoy día están hablando del tema migración, que nuevamente captura atención. Chile empieza un proceso de descentralización, al menos jurídico, desde el punto de vista de proceso. Se van a elegir gobernadores regionales, se van a transferir competencias de distribución de las regiones, está en discusión cómo se va a estructurar aquello. Hay una discusión latente que hablan los medios de comunicación y va a ver que desde la política, desde la academia, desde las regiones hay un debate respecto a qué hacer con el tema de rentas regionales, ¿ya? ¿Cuántos recursos más a las regiones? ¿De qué forma? Si es vía tributos, si es vía fondos, si es vía etcétera, ¿ya? Entonces, en ese esquema siento que un elemento que tiene que ayudar a la discusión es conocer la realidad de las regiones o tener alguna radiografía, un diagnóstico un poco más acotado respecto a cuáles son sus fuentes de crecimiento, dónde están las fuentes de crecimiento, cuáles son las holguras que cuentan, cuáles son los elementos que contribuyen a ese crecimiento, cuáles son sus obstáculos o debilidades. Y por lo menos siendo un senador de región, cuesta muchísimo tener información confiable o que por lo menos genere una cierta, no digo ya unanimidad, pero un grado de consenso respecto a cómo yo debato respecto a qué es lo que es el desarrollo de la región de Valparaíso, con su realidad distinta desde el tema puerto, desde el tema pesca, pasando por agricultura, agroindustria y terminando en la minería. ¿Ya? Y después vamos a comunas y tenemos el tema patrimonial, tenemos el tema turismo, el tema de educación superior que generan actividades. Yo siento que nuestra cultura unitaria, que está bien, hoy día la estamos tratando de enfrentar y siento que en el tema estadístico, de manera más cotidiana, de manera de más fácil acceso, de manera de poder explicarlo y entenderlo de manera más sencilla, estamos cojeando. Porque como o alguien pide cosas para las regiones si no tenemos una base de comparación, ¿ya? Entonces, claro, hay estadísticas del INE en esto que algo de luces dan respecto al crecimiento regional, pero no sé si son las más adecuadas, no sé si eso está en permanente revisión y si el Banco Central tiene o no tiene, no digo la información, sino que tiene
alguna motivación de ver entonces cuando hablamos de la marcha del país, que aquí se ve el globo, créame que con un proceso de descentralización en Chile, con el gobernador elegido, yo creo con un fraccionamiento de la política a nivel regional, este tema va a tomar una mayor importancia. Y creo entonces que tal vez sería bueno ir adelantándose a eso o ir ayudando al proceso. Eso era el tema. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Siguiendo más o menos el orden. A ver, primero respecto a la pregunta sobre la tasa de interés neutral. Esta tasa de interés neutral, el 4,5%, corresponde a una tasa nominal que se obtiene de estimación de la suma de la inflación en la meta del Banco Central y una tasa de interés real que se estima sobre la base de este requerimiento de que se trate de una tasa para la cual la inflación se mantenga en ese rango. Entonces eso requiere trabajar con los modelos con los que cuenta el banco, incorporar una serie de parámetros más estructurales dentro de esos modelos. Entonces, en otras palabras, esta tasa nominal de 4,5% corresponde a una tasa real de 1,5%. Se obtiene a partir de ahí. Nosotros actualizamos esas estimaciones normalmente junto con la actualización del producto tendencial. Por lo tanto, este rango lo venimos usando desde septiembre del 2017. Me parece que no tuvo mayores cambios respecto a lo que habíamos estimado en el bienio anterior. Lo hemos comentado varias veces, pero quizás no lo hemos hecho tan explícito que genera la llamada de atención del senador respecto a esta cifra. Una tasa real de 1,5% para una economía emergente que crece, que tiene un potencial de crecimiento mayor, no es particularmente alta. Pensemos que para economías más desarrolladas, más grandes, que tienen un potencial de crecimiento menor, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la tasa de interés real neutral se estima en el orden de medio punto. Entonces, yo diría que no hay nada particularmente inusual en esta cifra, pero sí uno tiene que irla actualizando cada cierto tiempo y eso es lo que pretendemos hacer en junio. Entonces, en esa oportunidad podemos dar bastante más detalles de cómo esta se calcula. En relación a las consecuencias fiscales de la menor inflación, así como las preguntas del senador Montes que se referían a las cifras el efecto de la diferencia en la cifra de actividad o demanda, también por el lado de los ingresos fiscales, creo que los más competentes para hacer esa estimación son las autoridades del Ministerio de Hacienda. Según recuerdo, me parece que en junio corresponde entregar el informe de actualización de proyecciones y por lo tanto ahí se podrá ver todas las variables que inciden sobre estos cálculos. En el caso de la inflación, esto tiene que ver con el hecho de que el presupuesto se calcula en términos nominales, toda la parte de gasto es nominal, pero hay algunos componentes de gasto que tienen reajustabilidad en base a inflación. Entonces hay que tener ese análisis más detallado para poder evaluar el impacto de diferencias en la tasa de inflación. Respecto a los datos de remesas, las remesas netas, el saldo neto de remesas del 2018 fue de 1.056 millones de dólares. Es decir, hay remesas que recibe el país, que son del orden de 500 millones de dólares, y remesas que salen del país, que son, creo, las 1.500 que mencionaba el senador. Ahora, el significado de esta cifra y la relación con este análisis que hemos hecho nosotros del efecto de la inmigración, la manera más adecuada de hacerlo sería quizás mirar qué es lo que significa esas remesas respecto de los ingresos que obtienen los trabajadores migrantes en el país.
Lo que nosotros hemos podido ver hasta ahora es que la proporción de los ingresos de los trabajadores migrantes que salen como remesas es más baja que la que es común observar en otros países que tienen una población migrante importante. Quizás tiene que ver con la naturaleza de la migración, en fin, hay diversas razones que uno puede plantear, no es algo que nosotros hayamos analizado a fondo, pero sí constatamos esa relación. El porcentaje en otros países esas cifras son, si mal no recuerdo, son del orden del 40% de los ingresos. Nosotros en Chile lo que estamos viendo hasta ahora es algo menor. No me atrevo a dar la cifra porque cuando la analizamos no era con estas cifras finales de balance de pago, pero era menor a esa proporción. Respecto de... ¿Las remesas son solo de personas o se consideran esa cifra la remesa que puede ser, por ejemplo, una empresa o una unidad económica o solo de personas? O sea, además de las remesas que hacen las personas, hay transferencia de traspaso de excedentes de empresas que están en Chile que distribuyen utilidades a sus casas matrices, etcétera. Eso es una cifra mucho mayor que esta, por supuesto. 1.500, ¿cierto? Los 1.500 son solo 1.500 son de familia. Son naturales. Así es. Solo asimilable al fenómeno de la inmigración. Solo asimilable a personas. A personas, porque pueden haber Chile. Claro. O sea, puede ocurrir que haya chilenos que transfieren recursos, puede haber gente extranjeros que están en Chile hace mucho más tiempo que lo que hemos visto hasta ahora, y por otro lado hay chilenos en el exterior que transfieren hacia Chile, como veíamos en este caso, alrededor de 500 millones de dólares que se reciben de remesas de Chile, de transferencias que hacen chilenos en el exterior hacia Chile. Ahora, respecto de las proyecciones de crecimiento, efectivamente hay una diferencia, o sea, se reduce en 0,25% el rango de crecimiento para el 2019. Eso corresponde casi exclusivamente a una proyección más baja de actividad de la minería. Durante la segunda mitad del año pasado nosotros tuvimos varias oportunidades en que tuvimos cifras de actividad minera menor a la esperada. Eso sí ha seguido ocurriendo durante enero y febrero de este año. En algunos casos hay factores puntuales que tienen que ver con, en este caso, por ejemplo, febrero, con el tema de los aluviones en el norte. Sin embargo, dado que esto se ha venido repitiendo durante ya algún tiempo, nosotros hemos tratado de ser más conservadores en la consideración de los planes de producción de las compañías mineras al momento de proyectar el 2019. En el caso del 2020, en cambio, hay el rango de crecimiento que se ubica en 3 a 4%, es 25 puntos base mayor a la proyección que teníamos anteriormente. Dentro de esto, para justificar esa diferencia, fundamentalmente lo que estamos recogiendo es un mayor dinamismo de la inversión. Mencionaba yo las cifras algo mayores de crecimiento para la inversión. Y también este efecto de mayores holguras del lado de la oferta que permitiría crecer algo más. Recordemos que cuando hacemos nuestras proyecciones hacia mediano plazo, tenemos que considerar cuáles son los límites que va imponiendo el crecimiento potencial y tendencial de la economía. Como en este caso constatamos en la diferencia entre inflación y actividad en el corto plazo, holguras que son mayores en el punto de partida, entonces hay un espacio mayor de crecimiento y también para que la política monetaria sea algo más expansiva durante los próximos trimestres. Entonces, con una política monetaria algo más expansiva, también cabría esperar un crecimiento algo mayor en el 2020. Ahora, por el lado de la demanda, en realidad no tenemos cambios importantes. En el cuadro que está ahí en la pantalla se ve que para la demanda interna
tenemos la misma cifra que teníamos en diciembre de crecimiento de 3,9% para la demanda interna sin variación de existencia y algo muy similar también para el 2020. Ahora, esto lo que está recogiendo es un dinamismo algo mayor de la formación bruta de capital fijo, como se ve ahí en la misma gráfica, y algo menor para las exportaciones. También en estos casos la demanda interna incide sobre la recaudación tributaria, particularmente del IVA, especialmente lo que es el comportamiento del consumo, pero su impacto preciso sobre las estimaciones de recaudación nuevamente es algo que le corresponde más bien al Ministerio de Hacienda. En relación a los temas de la economía mundial, por supuesto, hay un debate bien intenso respecto de hasta dónde hay señales de estancamiento de más largo plazo, cuáles son los riesgos que están asociados al crecimiento de la deuda. Por supuesto, ha crecido significativamente los niveles de endeudamiento en el mundo, tanto para los gobiernos como para las empresas. En el caso de los gobiernos, lo más notorio, por supuesto, es el crecimiento de la deuda pública federal en Estados Unidos, pero también mencionaba yo en la presentación algo sobre la deuda en China. Entonces, bueno, que la deuda crezca en periodos en los cuales las tasas de interés han sido muy bajas durante mucho tiempo es algo más bien esperable. Lo que, por supuesto, cabe preguntarse es de dónde salen los ahorros, cuáles son las fuentes de financiamiento de esa deuda. Entonces vemos que al mismo tiempo parte importante de esa deuda hoy día está en manos de fondos soberanos o de inversionistas institucionales que han crecido, que han aumentado su peso en la economía mundial. O sea, hoy día fondos de pensiones de algunos países de mayor tamaño o fondos soberanos de algunos gobiernos han tenido un crecimiento importante. Nosotros mismos, es cierto, en Chile tenemos fondos soberanos que hoy día son mucho mayores que lo que eran hace 10 o 15 años atrás, y tenemos fondos de inversionistas institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguros que también son grandes. De hecho, son muy grandes para el tamaño del mercado chileno y estos invierten en el exterior. Ahora, por supuesto, mayores niveles de deuda representan un riesgo en la medida de que el costo de ese endeudamiento vaya aumentando en el tiempo. Una cosa es tener una deuda alta con tasas de interés muy bajas, incluso negativas en términos reales en algunos países, versus tener deudas con tasas de interés altas. Entonces, mucho de la discusión y el señor Ryan que usted menciona, justamente desde hace ya un buen tiempo ha venido alertando contra ese riesgo. Incluso él hizo una serie de planteamientos sobre la evolución de los programas de compra de activos de los bancos centrales que tenían que ver con su interacción con los niveles de endeudamiento y el costo financiero de la deuda. Ahora, en Chile la deuda, en Chile la deuda es la deuda corporativa como porcentaje del producto, es del orden del 110%. ¿Ya? De ese 110%, más o menos 40% corresponde a deuda externa y el resto corresponde a deuda interna. De la deuda externa hay una parte, prácticamente la mitad, la deuda corporativa externa prácticamente la mitad, corresponde a deudas de las filiales que están instaladas en Chile de compañías multinacionales que se endeudan con sus casas matrices. ¿Ya? Entonces es endeudamiento dentro de un conglomerado, una parte está fuera de Chile, otra parte está dentro de Chile. De hecho, ese tipo de deuda corporativa es la que explica buena parte del aumento de la deuda corporativa total en los últimos años. Y la otra parte del aumento de la deuda corporativa total en Chile
corresponde fundamentalmente a empresas chilenas que han estado invirtiendo en el exterior. Entonces, empresas que han estado invirtiendo en Brasil, en Colombia, en Perú, ¿cierto? Han emitido bonos desde sus sedes en Chile para financiar las inversiones en el exterior. Entonces, cuando se hace la comparación de deuda con PIB, en el caso de Chile tenemos que pensar que el PIB chileno no es todo lo que respalda esa deuda corporativa. Hay, por así decirlo, pedazos de PIB de otros países que también forman parte y que también se ven reflejados en los activos de esas compañías. ¿Me puedo interrumpir ahí? Sí. Solamente, usted dijo, hay parte de la deuda corporativa que son de empresas chilenas que emiten bonos con las tasas para Chile, que son mejores seguramente, para invertir en países que deben tener tasas más altas seguramente. ¿Ya? Pregunta, ¿y no puede ocurrir que ese mismo ejercicio lo estén realizando empresas internacionales que pueden tener filiales en Chile, que tomen crédito en Chile y que también estén invirtiendo en el extranjero? O sea, una inquietud. O sea, teóricamente podría ocurrir. Creo que los órdenes de magnitud harían difícil que eso fuera un fenómeno más o menos generalizado, pero efectivamente tenemos el caso de empresas multinacionales que han fijado su sede en Chile o su sede regional en Chile, desde donde, ¿cierto?, financian proyectos en otros países de la región. Eso ocurre por lo menos en un par de empresas grandes que conocemos. Entonces, yo diría, en el caso de Chile, si queremos ver cuáles son los grados de riesgo que están asociados a la deuda corporativa, yo diría que una vez que uno incorpora estos antecedentes sobre la composición, el origen de la deuda, el destino de esos recursos, cuál es el balance corporativo que está detrás de esta comparación de flujo y stock, creo que sugieren que no hay en realidad un aumento significativo de los riesgos asociados a la deuda corporativa. En el caso de la deuda pública, el mayor riesgo que se ha planteado o que se planteó históricamente tenía que ver con el hecho de que la deuda pública se emitiera en dólares, pero la verdad es que en Chile desde hace ya bastantes años la mayor parte de la deuda pública se emite en pesos y se coloca en el mercado doméstico. Si uno toma solo la deuda en dólares del Estado, lo que ve es que en realidad es más o menos similar o algo menor a los activos en dólares que tiene el Estado a través de los fondos soberanos. Por lo tanto, el Estado tampoco tiene un riesgo cambiario que sea importante. Entonces, riesgos de refinanciamiento, riesgos asociados a aumento de la tasa de interés, riesgos asociados a fluctuaciones cambiarias en Chile son relativamente bajos, afortunadamente, y en buena medida también gracias a las regulaciones que tenemos en Chile. En cuanto al análisis del sector vivienda, esto en el mundo, ¿cierto? Usted se refería a lo que estaba pasando con los mercados, a los mercados de vivienda en el mundo. Efectivamente ha continuado un crecimiento pese a que en el último tiempo, ¿cierto?, ha habido una desaceleración económica. Por supuesto, esta última es muy reciente como para poder identificar un efecto sobre los mercados de vivienda. En los mercados de vivienda, particularmente para el crédito hipotecario, en otras partes del mundo, igual que en Chile, el hecho de que haya tasas largas relativamente bajas, por supuesto que alienta el uso del crédito hipotecario. Hay países, por otra parte, que han recurrido a la inversión o han fomentado la inversión en vivienda y han hecho inversiones en zonas urbanas como parte de sus propias políticas de estímulo. Eso ha pasado en China y ha pasado en otros países en el mundo. Entonces hay hartos factores que están confluyendo en esta dirección. Ahora, lo que es interesante notar que se comentó en el informe de estabilidad financiera de noviembre pasado, es que empieza también a surgir evidencias sobre una cierta correlación entre la dinámica de los mercados de vivienda en distintas partes del mundo. Entonces es un tema que tenemos que tener presente y por esa razón en buena medida hicimos un análisis específico del sector
hipotecario y el mercado de propiedades en ese informe de estabilidad financiera. Sobre el comentario del senador Pizarro sobre el tema de la inmigración y las buenas oportunidades que representa para el país, efectivamente en la escala y lo que hemos visto hasta el momento, yo diría que en general se trata de noticias positivas. Si uno compara con experiencias de otros países, hay países que hoy día están preocupados por el fenómeno inverso. Una de las preocupaciones que hay en el Reino Unido asociado al Brexit es que es el riesgo de perder población de otros países de la Unión Europea que hoy día viven en el Reino Unido, y cuál sería el costo de esa salida de extranjeros del Reino Unido. Si uno mira más históricamente, en países como Israel, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín hubo un flujo migratorio muy importante y ese flujo migratorio benefició a su economía y significó una reducción bien significativa de la inflación que había permanecido alta durante mucho tiempo. En cuanto a la diversificación de exportaciones, efectivamente durante el 2018 tuvimos un crecimiento en todos los agregados de exportaciones, minera, sector agropecuario y sector industrial. En el sector industrial tenemos que tener claro que dentro de las exportaciones industriales de Chile se incluye parte importante de la agroindustria. Por ejemplo, las exportaciones de salmones son parte de las exportaciones industriales en el caso de Chile. El vino también es una exportación industrial, que tuvo el año pasado un comportamiento bien dinámico. Sin embargo, si tiene interés el Senado, le podemos dar un detalle algo mayor que el que presentamos en el informe. Y por último, sobre el tema de las cifras regionales más desagregadas, senador, es una preocupación que nosotros tenemos también. O sea, nosotros desde los últimos 2 años y medio hemos sistematizado la presencia nuestra en regiones, cada vez que hay un IPOM nos repartimos todos los consejeros y vamos a hacer las presentaciones del IPOM en regiones, y la preocupación por la calidad y disponibilidad de estadísticas es algo que sistemáticamente escuchamos en esa instancia. En Chile tenemos, yo diría, 2 grandes o 3 grandes temas con los cuales se generan datos a nivel regional en términos de actividad. Uno son las cuentas nacionales regionalizadas. Ahora, por ejemplo, con la publicación de las cuentas nacionales hasta fines del 2018, se incluyó la actualización de las cuentas nacionales regionales hasta el 2017. Hay indicadores de coyuntura que publica el INE, en particular publica un índice, INACER. Y nosotros también publicamos en nuestro informe de percepciones de negocio, recogemos las percepciones de empresas en todo el país. Se hacen alrededor de 200 encuestas que ahora estamos, o 200 entrevistas que ahora estamos ampliando para tener una base aún mayor. Ahora, ¿eso es suficiente? No, por supuesto que no es suficiente, y especialmente en la perspectiva de una profundización del proceso de descentralización como el que usted señala. A raíz de esto, hace unos meses atrás tuvimos una discusión interna dentro del Consejo con nuestra división de estadística y los alentamos a focalizar nuestro trabajo especialmente en el uso de Big Data para ayudar a generar más datos a nivel regional. Entonces, estamos en ese proceso y espero que posiblemente para la presentación del IPOM de septiembre, que además lo presentamos en el Senado en pleno, podamos tener algunas propuestas o algunas definiciones que podamos compartir con los senadores, pero es una inquietud que compartimos y respecto de la cual estamos escuchando permanentemente demandas de las regiones. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Bueno, le agradezco, don Mario, y a los consejeros y a los funcionarios del banco por este informe, ¿ya? Y quedamos ansiosos de ver los informes del mes de junio, entonces, que vienen con bastantes cambios y novedades. Muchas gracias. Antes de cumplir que se levante.